Los sacrificios del templo. Una de las actividades más importantes del templo es el sacrificio de las víctimas presentadas en el altar. Esta actividad se hacía de forma diaria y tenía el fin de otorgarle honor al Eterno, a la vez que se proveía alimento como una forma de pago al servicio de los sacerdotes y sustento a sus familias. Hoy en día existe la idea de que este método de honrar al Eterno a través de los sacrificios de animales es algo arcaico o primitivo. Sin embargo, quienes así piensan han analizado el tema de un modo muy superficial y no se han dado a la tarea de estudiar el proceso y las gestiones alrededor de estos holocaustos que tenían lugar en el templo. Tener la idea de que el sacrificio del Mesías en el madero trajo consigo la abolición sacerdotal o el servicio levítico, y por ende deja sin efecto la inmolación de las víctimas sobre el altar, es un pensamiento gestado fuera de la mente del Eterno, un entendimiento corrupto, aplaudido por las masas de creyentes que han creado un Dios a su imagen y semejanza. Formaron una doctrina alterna a la revelación de los profetas y de los primeros embajadores del Rey Mesías, dogma que carece de sustento y solo se ampara en vagas interpretaciones de versos descontextuados, tomados uno de aquí y otro de allá, con los que se pretende anular la Torá, los salmos y los profetas. Basta con leer con detenimiento los Hechos de los Emisarios del Mesías, un documento dirigido a Teófilo ben Anás, hijo del sumo sacerdote, en el cual se menciona que, años después de la resurrección, en reiteradas ocasiones se ve la presencia de los discípulos en el templo, que es el epicentro de los sacrificios, presentándose ellos a la hora de la oración, en el momento del sacrificio continuo, donde se ofrecía sobre el fuego un cordero en la mañana y un cordero por la tarde todos los días, tiempo en el cual está decretado por el Eterno: me reuniré con ustedes para hablarlos allí. Y fue precisamente allí y en ese momento que Juan y Pedro sanaron un cojo frente a las autoridades del templo, como un respaldo del Eterno hacia su movimiento. Fue también donde Pablo recibió la orden de parte del Rey Mesías para salir a las naciones, debido a que en Jerusalén nadie iba a recibir su testimonio. Fue en ese tiempo que en oración Cornelio recibió la visita de un ministro celestial para gestionar su casa como pionera entre los seculares para que receptase el mensaje de la restauración del reino. Por otro lado, también vemos frecuentemente a Pablo diciendo que regresará a Jerusalén para las festividades, de las cuales todo varón está obligado a subir 3 veces al año como dicta la Torá, por lo que no podemos ignorar que en cada Mikra Kodesh o Santa Convocación se ofrecía al fuego un selecto número de animales en el altar, tal como detalla capítulo 28 y 29 del libro de Números. Y se vuelve aún más evidente cuando Pablo, en su regreso a Jerusalén, en Hechos 21, previo a su arresto, se presenta al templo para pagar su voto nazareo, y es incitado por Santiago a que pague el costo de la culminación del voto de 4 hermanos más, que al igual que él tenían hecho voto, y esto con el fin de que nadie dudara de su posición ordenada frente a la ley, pues se dice: tómalos contigo y purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Para los que no saben, en Números capítulo 6 nos informa que los gastos para rasurar la cabeza del nazareo son 3 animales, por lo que Pablo debía pagar 15 animales cuya sangre sería derramada en el altar. Siendo objetivos, es fácil notar a primera vista que los primeros discípulos nunca tuvieron problemas con el sistema sacrificial, ni con la gestión sacerdotal de los hijos de Aarón. El servicio del templo jamás se fue de sus vidas, salvo cuando éste fue destruido. Ni pensaron ellos que debían reemplazarlo o que sus leyes serían sin efecto. Y tanto es así que ni aun los modernos historiadores del cristianismo como Justo González, cuyas obras son casi obligadas en todo seminario cristiano, apoyan esta idea de una reforma frente a los sacrificios de animales. Él
pese a que les llama cristianos a los apóstoles, entiende que tal concepto de una transición a una nueva religión cristiana no era parte de la enseñanza de los discípulos. Pues dice en su tomo 1, Historia del Cristianismo, página 35, subtitulada como Vida religiosa, y cito: los primeros cristianos no creían pertenecer a una nueva religión. Ellos habían sido judíos toda su vida y continuaban siéndolo. Esto es cierto no solo de Pedro y de los 12, sino también de los 7 y hasta del mismo Pablo. Su fe no consistía en una negación del judaísmo, sino que consistía más bien en la convicción de que la edad mesiánica tan esperada por el pueblo hebreo había llegado. Según Pablo lo expresa a los judíos en Roma hacia el final de su carrera: por la esperanza de Israel estoy sujeto a estas cadenas. Hechos 28:20. Es decir, que la razón por la que Pablo y los demás son perseguidos no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen y predican que en Jesús se han cumplido las promesas hechas a Israel. Por esta razón, los cristianos de la iglesia de Jerusalén seguían guardando el Shabbat y asistían al servicio del templo. ¿Se dan cuenta? Hasta sus mismos historiadores, en honor a la verdad, confirman que el servicio del templo, con todo y sus sacrificios, en el primer siglo siguió siendo parte de la vida de los discípulos. También aquellos de los detractores del servicio levítico ignoran que este sistema sacrificial es ordenado por el Eterno, como un método para acercarse a Él. De hecho, la palabra Corbán, que hace alusión a los sacrificios, tiene su raíz en el hebreo en crear un acercamiento, pues su propósito es acercar al pueblo con su Elohim. Y esto no se instituyó con la idea de que sea algo pasajero, ya que está escrito: lo harán así por sus generaciones. Es algo perpetuo y su palabra es eterna. Y lo deja más claro cuando envía al sacerdote Ezequiel a mostrarnos el templo del milenio, en el cual reinará el Mesías en los días próximos. Pues allí abiertamente se mencionan los holocaustos, las víctimas que se presentan delante del altar. Cuando alguien ignora el servicio del templo, pierde el propósito, sabiduría y el orden detrás de la mente del Eterno. Los sacrificios de animales, como los vacunos, ovejas y cabras, representaban un costo para el ofrendante. Sea o no dueño de ganados, siempre figuraba un precio, y esto es la ofrenda al Eterno. La gran mayoría de las ofrendas presentadas en el templo servían como alimento a los sacerdotes, salvo el sacrificio de holocausto y la ofrenda por el pecado interna. La primera se quemaba entera sobre el altar, y la segunda, su carne completa, se incineraba fuera del campamento en un lugar limpio, en el mismo lugar donde se esparcían las cenizas del altar. Por lo demás, las ofrendas de harina, los sacrificios de paz, el sacrificio por el pecado cuya sangre se vierte en el altar exterior, mas no se entra en el santuario, y todos los sacrificios por la culpa eran consumidos por el sacerdote y su familia dentro del templo. Esto era su alimento, su paga, y al igual que la piel de los animales, de todos los korbanot, sin excepción, pertenecían al sacerdote que oficiaba el traspaso de la sangre a la base del altar. Tal vez esto esté de más decirlo, pero el animal no era echado de cuerpo entero al fuego. Primero era faenado bajo las normas del buen trato animal, como dicta la Torá. A diferencia de los camales de hoy en día, cuya metodología de muerte es por demás violenta y embarga de mucho estrés a los animales minutos antes de su muerte, del templo se dice en la Mishnah que las víctimas caminaban al matadero sin oposición, sin miedo, y con una actitud pacífica frente a la muerte. La shechitá, o el degüello, ordenado por el Eterno, es realizado de tal manera que el animal no sufre una experiencia de pánico y su muerte es calmada y breve. Esto se debe a que los rumiantes con pezuña hendida tienen la arteria carótida junto a la arteria vertebral, y ambas pueden ser laceradas de un solo corte, presentando una hemorragia tal que mientras la carótida drena toda la sangre que bombea el corazón, la arteria vertebral no lleva más flujo al cerebro, haciendo que éste pierda en segundos el conocimiento y sus funciones nerviosas. Debido a esto,
se apaga la conexión con el cerebro y vuelve al acto algo cuasi indoloro. Esta anatomía no se ve presente en los diferentes mamíferos no kosher, pues por lo general tenemos separadas estas dos arterias, de modo que un corte en la yugular provoca en efecto una hemorragia, pero en los minutos que transcurre el desangrado, el cerebro sigue operativo al igual que las funciones sensoriales, como lo es el dolor, la agonía y la asfixia, hasta que la pérdida de sangre sea irreparable. Pero bendito sea nuestro Yahweh, que es sabio en toda su creación, en armonía con sus mandamientos. Ahora, la recolección de la sangre es tomada en tazones especiales por el sacerdote, presentadas en las esquinas del altar, lugar que contaba con orificios y canales de drenaje para la limpieza del área, ubicados al lado noreste y al sureste de la plataforma elevada. Ya que se procedía a retirar la tapa de un acueducto que llegaba al templo, este regaba el agua al azará y el matadero, mientras los kohanim llevaban la sangre por el canal que pasaba debajo de la cámara de Parvá hacia el norte del altar y desembocaba en el torrente de Kidrón, lugar que posteriormente se le llamó el Valle de Sangre, debido a esto mismo. Y este es el sitio en el que Judas, varón de Kiriot, compró una parcela con las 30 monedas de plata que obtuvo por entregar a Yeshua. Pero resulta que estos terrenos, que eran bañados con una mixtura de sangre y agua, pertenecían a los sacerdotes, de donde sacos de esta tierra eran vendidos a los agricultores que lo usaban como abono en sus campos, y el dinero de esto era enviado a las arcas del templo, por lo cual las 30 monedas, fruto de la traición, volvieron a las manos de los sacerdotes, a las arcas del templo. Y esto para que se cumplieran las palabras del profeta que dijo: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahweh: échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh, en el tesoro. El animal, una vez muerto, era desollado, y la piel de todas las ofrendas pertenecía al sacerdote, que oficiaba el servicio de rociar la sangre en el altar, siendo esto materia prima para ropa, abrigos, zapatos, correas, alforjas o lo que se necesite. Aun si quería venderla estaba permitido, pues esta era una especie de comisión adicional a aquel que en turno le tocaba servir en el altar. En el templo existía un cuarto llamado la Cámara de las Pieles, donde se procesaban los cueros después de desollar a los animales y se les realizaba un curtido adecuado con un acabado perfecto. La grasa del animal servía como un combustible sobre el fuego, y la carne era repartida entre los sacerdotes para su sustento, lo mismo que las ofrendas de harina, de las cuales se solicitaba una cantidad aproximadamente 5 libras de sémola, sean de tortas horneadas en sartén o cocinadas, y solo un puñado de estas 5 libras le eran presentadas en el fuego, y el resto pasaba a ser comida de los sacerdotes. Como vemos, nada se desperdiciaba en el templo. Toda la organización que el Eterno estableció no era a base de un sinsentido derramamiento de sangre. Todo tenía un propósito, una aplicación y una utilidad que giraba en función del mantenimiento de los sacerdotes. Aún los diezmos, primicias, ofrendas que se empleaban a modo de impuestos servían para este cometido. Esto no es diferente a la estructura de una nación moderna, pues los impuestos que aportan los ciudadanos se usa para pagar a los funcionarios públicos, se deriva en gastos de salud y educación, y se subsidia en otros para mantenimiento del Estado u obras públicas. Bueno, es exactamente lo mismo en el templo. La carne de los animales y el alimento recaudado en los diezmos y ofrendas pasaban a ser comida para los servidores públicos, que son los sacerdotes y levitas que hacían el servicio público, pues ellos eran los médicos, maestros, educadores, oficiales en las plazas y ciudades, jueces y administradores, tesoreros y hasta encargados de arreglar las carreteras cada año para prepararlas para las fiestas. Y el pueblo subía sin problema a Jerusalén, pues ellos marcaban con cal las rutas para que así, si se encontraran en el camino algún muerto o un cementerio,
proveyeran ellos un camino lleno de pureza. Y estos son los que se les llama la senda antigua, los caminos que llevan a Jerusalén, directos al templo, que eran acondicionados por los levitas. Todo esto muestra la estructura gubernamental de la nación en armonía perfecta con el templo. Es por esto que insistimos en que se comprenda que Israel no está supuesta a funcionar sin un templo. En la restauración, este será erigido sobre su lugar y su forma, y sus servicios serán el corazón de la nación, por lo que no estamos tratando solo asuntos del pasado, sino dando instrucciones para los días futuros. Ahora bien, este acto de inmolación se efectuaba, como dice la Torá, al norte del altar. En la Mishnah, en el Tratado Midot 3.5, describe que había anillos al norte del altar, 6 filas de 4 cada una, pero algunos dicen que eran 4 de 6 cada una, correspondiente a las 24 órdenes sacerdotales. Este era el lugar en el que se matarían a los animales consagrados. El Beit Hamikdash, o el matadero, se encontraba al norte del altar, y en él habían 8 columnas no muy altas, con bloques cuadrados de cedro encima de ellas, y se les fijaron ganchos de hierro, y cada uno tenía 3 órdenes de ganchos, donde colgaban los animales sacrificados, y allí se despellejaban. Las piezas se cortaban sobre la mesa de mármol que estaban entre las columnas. Todo esto describe un sofisticado sistema de faenado e higiene, ya que no permitían comer su carne después de 2 días de haber efectuado el sacrificio, y otros debían ser comidos el mismo día, y lo que sobrare debería ser quemado. Todo animal con defecto, malformación, enfermo, no era apto para usarlo como un corbán. Su degüello se hacía con precisión y compasión. Nada comparado con las brutales carnicerías que al día de hoy se ven en tierra de Nepal cada 5 años en sus festividades de Gajamain, o incluso dentro del Islam, que aún mantienen estas prácticas de inmolación, donde la salubridad e higiene son escasas, al igual que el trato digno a las víctimas. Por otro lado, el templo llevaba una organización con propósito en cada sacrificio, sin alentar la brutalidad o el sadismo en maltrato animal, pues manejaba un tipo de faenación que supera incluso los camales de los cuales sus carnes se venden hoy en nuestros supermercados. Vemos también que en el templo de la restauración, en el pórtico del atrio interior que da al norte, se dispondrán 8 mesas para los sacrificios, 2 a la izquierda y 2 a la derecha de cada lado de la puerta, por encima de las gradas, y se usarían para el degüello de los holocaustos, expiaciones y sacrificios por el pecado, y 2 mesas más a cada lado de la entrada, por debajo del pórtico bajando los peldaños, siendo así 4 mesas más, y estas mesas eran de piedra labrada, y sobre estas también tendrían lugar los utensilios que degollarían los holocaustos y los sacrificios, que en tiempos pasados se guardaban en las habitaciones en ambos lados del pórtico del santuario. También se describe que al lado de la cámara de la entrada habría un cuarto para lavar el holocausto y otro para destazar las víctimas y sus piezas. Este último tendría ganchos colgados alrededor de toda la cámara, junto con todo lo necesario para realizar el servicio. También se explica que en las 4 esquinas del recinto exterior había 4 patios cercados con paredes en sus lados y un cuadrado descubierto en el techo, y habría en su interior cocinas alrededor de las paredes, donde los levitas y los sacerdotes que habían sido degradados en razón de su linaje por no ser de Sadoc, ellos estarán cociendo las ofrendas para que el pueblo pueda comer de ellas después de ser presentadas en el altar. No muy alejado de lo que hoy hacemos en nuestras casas, cuando salimos al patio a asar unas carnes compradas en el supermercado. La gran diferencia es que estas carnes serán consagradas al Eterno y Él bendecirá a la ofrenda y al ofrendante. Como está escrito, sus holocaustos y víctimas serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.